medianoche, porque vemos la apostasía, porque vemos que no hay temor de Dios, porque vemos que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, de acuerdo ya a la escritura que hemos mencionado, la advertencia de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 3, ahí hay una detallada lista de situaciones que vemos en este tiempo, y de acuerdo a lo que dice Juan en una de sus cartas, él dice: hijito, estamos en el último tiempo, estamos ya viviendo los últimos tiempos, y a ese tiempo nosotros le llamamos a medianoche. Leo Mateo capítulo 25, la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, y dice la escritura, Mateo capítulo 25, escuche, ponga atención, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta, según el versículo 10, y se cerró la puerta. Esta enseñanza o esta explicación que hemos leído de la parábola de las vírgenes, en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 10, dada por el Señor, habla que el llamado, el clamor, se escuchará a medianoche. Repito el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene. Es entonces lo que Dios nos dice, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que ser prudentes, que nosotros en este periodo en el cual estamos, que llamamos medianoche, se va a escuchar el llamado del Señor. Estamos a medianoche porque las situaciones, no tan solo a nivel local, no tan solo a nivel de país, sino que ahora todo esto es a nivel mundial. Vemos las crisis religiosas, la crisis moral a todo nivel, vemos las situaciones de guerra, los rumores de guerra, las hambres, las pestilencias, los temblores, los terremotos por diferentes lugares, y todo esto son señales antecesoras de la venida del Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 6, y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos por diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8. La Biblia dice que aún no es el fin. Todo esto es mencionado como principio de dolores, es decir, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo malo, es un tiempo difícil, y todo nos apunta que ya estamos a medianoche, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces si estamos a medianoche? Es que tenemos que estar despiertos, es que tenemos que estar apercibidos, es que tenemos que estar preparados para salir al encuentro de nuestro Dios. Entonces, si
estudiamos en el Antiguo Testamento y vemos la enseñanza en el Nuevo Testamento, la situación, todo sucede no a plena luz del día, no, sino que esto sucede por las noches, en momentos donde viene el sueño, donde viene el agotamiento. En esos momentos es cuando tenemos que estar preparados, apercibidos, porque se escuchará el llamado del cielo. Ya lo hemos leído en Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice que a medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Pero también quisiera mencionar lo que nos dice Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel de Filipo. Dice que los encarcelaron y que ellos, aleluya, hacían esto. Mateo 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no se quejaron, no se echaron la culpa uno a otro, de manera mutua no se echaron la culpa, sino que dice la Escritura que mientras estaban allí, a medianoche, comenzaron a orar, comenzaron a cantar. Dice que ellos cantaban himnos, lo mismo que hemos leído en el capítulo 63. David está en una situación de angustia, David está en una situación de dolor, David está siendo perseguido, él tuvo que huir y ahí en ese desierto él comienza a elevar una alabanza al Señor, una situación de adoración a aquel que se lo merece, reconociendo su grande misericordia. Eso es lo que habla el Salmo capítulo 63, versículo 1 al 6, el texto que hemos leído al principio. Ahora aquí vemos una situación igual, una situación paralela, de que estos dos hombres, aunque estaban afligidos, aunque la situación de ellos no era las mejores, pero en su corazón hay una alabanza, una adoración, una exaltación al Dios Todopoderoso. Y mientras cantaban a medianoche, dice que vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se les soltaron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 26. Es decir, la adoración me permite a mí, la alabanza que yo elevo al Rey, al Señor, me permite llegar a su propia presencia y por supuesto que ahí nosotros encontramos alivio, encontramos liberación, encontramos, aleluya, lo que nada más podemos recibir, sino que exclusivamente cuando le alabamos y le bendecimos a Él. Recuerdo lo que nos habla el capítulo 37 de Génesis, cuando los hermanos de José lo tiraron a una cisterna. La verdad que no hallaban qué hacer con José, lo pasaron por muerto, la túnica que el papá le había hecho la ensangrentaron con la sangre de unos animales y a José lo pasaron por muerto y ahí lo tuvieron en una cisterna, lo tuvieron en una situación donde no estaba el papá para defenderlo, donde la verdad que fue muy triste, para él fue la escuela más dura, pero luego dice que Judá, el hermano que significa alabanza, fue él que dijo, saquémoslos de ahí. Es decir, eso a mí me habla de que a través de la alabanza nosotros podemos salir de todas esas situaciones malas y de todas esas situaciones complejas. Este mundo está en agonía, la situación a nivel mundial está en agonía y la iglesia en medio de la alabanza va a salir de este mundo, en medio de toda la adoración que la iglesia hace al Dios del cielo, va a permitir que la iglesia salga y que no pase por la gran tribulación, porque han de venir los juicios, han de venir las situaciones tristes y lamentables sobre esta tierra, pero antes el Señor, aleluya, va a llevarse a su iglesia, una iglesia apercibida que le alaba, que le reconoce, que le exalta, que le glorifica, aleluya, y que le honra como lo que Él es.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, tengo una última cita bíblica en el libro de Romanos capítulo 13, libro de Romanos capítulo 13, donde encontramos el tremendo consejo que el apóstol nos está dando en esta hora de la tarde. El apóstol Pablo nos establece doctrina, nos establece el cimiento apostólico a través de los escritos. Y Romanos capítulo 13, versículo 11 dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este versículo es tremendo, es muy claro. Este versículo nos dice que ya es el tiempo, que nosotros conocemos la hora, que ya sabemos en el momento en el cual estamos y tenemos que levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Todo se ha cumplido. El Señor nos ha dejado señales antecesoras a su venida, diferentes señales que nos van mostrando el tiempo que estamos viviendo, y ya es hora entonces de levantarnos. Es hora, aleluya, de escuchar esa advertencia que el Señor nos está dando. Sigo leyendo Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Entonces, la palabra del Señor nos traza, la palabra del Señor nos muestra el camino a seguir y cómo debemos comportarnos. Verso 13, andemos como de día, honestamente. Ahora, los que andan de noche andan en glotonería, versículo 13, andan en borrachera, andan en lujuria, andan en lascivia, andan en contienda y andan en envidia. El Hijo de Dios es un hombre, es una mujer que anda vestido de luz, como lo dice el versículo 12, con responsabilidad, obedeciendo, cumpliendo, estando apercibido, no durmiendo, no desmayado, sino, aleluya, con todos los sentidos, como lo podemos entender en la palabra del Señor. Tenemos que andar de día, tenemos que ser apercibidos y andar de acuerdo a las exigencias de la palabra de nuestro Dios. El tiempo que vivimos es malo. Si usted espera días buenos, solamente los va a obtener en el Señor Jesucristo. Lejos del Señor hay juicio, hay condenación. Lejos del Señor nos apagamos, nos alejamos de las promesas y no podemos participar de la salvación de nuestro Dios. El propósito nuestro de estar aquí al aire en los estudios de la radio La Altura de Coya es para que usted, amiga, vecina, usted, hermano en el Señor, se aperciba y se dé cuenta que ya estamos a medianoche, estamos en tiempo de tiniebla, en tiempo de oscuridad, donde nuestras lámparas tienen que estar encendidas, donde nosotros tenemos que estar despiertos, donde nosotros tenemos que estar preparados para salir al encuentro de nuestro Dios. El gobierno que venga, la situación se va a mantener igual. Aunque usted tenga toda la plata del mundo, aunque usted tenga todas las comodidades del mundo, déjeme decirle, aleluya, que se vienen los juicios de Dios, que se viene la condenación a aquellos que no han hecho la voluntad de nuestro Dios. Ayúdenos el Señor.